Estudiantes del segundo año. Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos al curso de comunicación. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, el texto literario y literatura oral. Vamos a conocer qué es el texto literario. ¿Qué es la literatura oral? Muy bien, antes le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu cuento favorito? Seguro que ya tienen uno o varios. Muy bien, el texto literario. Empezamos por el texto literario, ¿ya? Y luego por la literatura oral. El texto literario. ¿Qué es el texto literario? El texto literario dice la definición. La definición de literatura o texto literario surge de la combinación de estas dos palabras. Acuérdense, ¿ya? Arte y palabra escrita. Desde tiempos remotos, la humanidad ha buscado diversas formas de expresar sus ideas y sentimientos. ¿Y cómo expresaban sus ideas y sentimientos? Por medio de la palabra. Un texto literario es toda creación oral o escrita en la que la forma que se le da al contenido cobra mucha importancia, tanto como el contenido mismo. Los textos literarios pertenecen cada uno a algún género propio de la literatura, bien sea poesía, ensayo, etc. En un texto informativo, por ejemplo, tiene la finalidad muy particular y muy distinta a un texto literario, porque su objetivo es justamente informar, de ahí el nombre de texto informativo. En el caso de la literatura es muy difícil responder concretamente cuál es su objetivo, porque la motivación detrás de cada creación puede ser diferente. En general, se puede decir que el texto literario es un vehículo a través del cual el autor plasma un sentir o una idea gracias a su manera particular de expresión. Puede ser esta novela, cuento, poema, obra de teatro, etc., sin responder necesariamente a un fin determinado. Entonces, eso es lo que es, chicos, un texto literario. Ya, hijos, a diferencia de cualquier otro texto. Las características del texto literario. La primera es la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? La finalidad del texto es puramente artística y no hay un fin determinado, ya lo hemos mencionado anteriormente, que impulse su creación. De ahí que intención poética es una característica importante del texto literario, porque no tiene un fin práctico, sino solo el disfrute de la obra final por el lector o escucha. De igual manera, el texto literario es gratuito porque no se concibe con un objetivo particular. Otra de sus características del texto literario es la libertad absoluta en el estilo y el tono de la redacción. No hay estándares, ¿ya?, de escritura y cada autor elige un género literario que mejor se acomoda a sus interrogantes y necesidades. También cabe anotar que muchos textos literarios de la misma época y cultura muchas veces cuentan con características similares que responden al así denominado espíritu de un momento histórico. De esa manera, novelas de la posguerra puede que se traten temas similares respecto al desarraigo y a la carencia, mientras que poemas del Renacimiento hablen del optimismo y el humanismo propio de su momento, o canciones de la Revolución difieran de las canciones escritas para exaltar el amor. Variedad de géneros. Cada texto literario responde a una motivación diferente y usa herramientas de diversos géneros. La licencia poética. Los textos literarios se pueden permitir licencias en cuanto a la manera que usan la gramática y la sintaxis. De ahí el concepto de licencia poética o manera en la que se alteran las convenciones del lenguaje en nombre del arte. Esto se refiere más que todo a las figuras literarias, ¿no?, a la hipérbole, la metáfora, a eso se refiere con las licencias poéticas.
Escenarios verosímiles. Los textos literarios viven dentro de un universo que es verosímil y necesariamente en un contexto real. La clasificación. Son 3, textos narrativos, textos dramáticos y textos líricos. Los narrativos, estos son los textos en prosa, que pueden ser ficción o no. El cuento y la novela son sus mayores exponentes, pero también está la fábula y la epopeya. Textos dramáticos. Estos textos son las obras de teatro en las que diferentes personajes adquieren una voz para contar una historia que se representa en un escenario. Y los textos líricos tienen como característica que están escritos en verso, ¿ya? Los textos líricos son los poemas. La métrica depende de cada autor, así como su rima y la ausencia de ella. Entonces, los narrativos, predomina la prosa, los dramáticos son aquellos textos que están hechos para ser representados y los líricos están acá los poemas escritos en verso. ¿Ya, hijitos? Predomina la función estética o artística del lenguaje, pues crea belleza. De ahí el arte de la palabra. Literatura es igual al arte de la palabra, hijos. Emplea un vocabulario selecto y una serie de recursos estilísticos o literarios. Exige al lector el uso de la imaginación y de la comprensión integral. Muy bien. Presenta un lenguaje connotativo porque en el texto se expresa más de un significado. Utiliza el sentido figurado de la palabra. Ejemplos de textos literarios tenemos a los mitos, las leyendas, los cuentos, fábulas, novelas, dramas y poemas, entre otros. Muy bien, ya hemos definido las características, las funciones, los tipos de textos literarios que existen. Ahora vamos a hablar de la literatura oral. Definición. ¿Qué es la literatura oral? A ver, como introducción tenemos esto. En cada cultura la literatura oral surgió espontáneamente por la necesidad del hombre de satisfacer su curiosidad sobre todos aquellos fenómenos que lo rodeaban. Está formada por los romances, tradiciones, leyendas, mitos y canciones que se transmiten de generación en generación. Es popular, anónima y tradicional, pues llega a formar parte del pueblo y con el tiempo se olvida el nombre del autor. Además, está cimentada en las bases del folclore y de las principales festividades populares, por lo cual sufre modificaciones y reestructuraciones con el paso del tiempo. Asimismo, utiliza recursos estilísticos relacionados con el nivel fónico del lenguaje, repetición, onomatopeya, estilización y elipsis, entre otros, ya que el autor busca provocar sensaciones y sentimientos similares a los que percibe al escuchar una canción. Sus funciones. Las funciones de la literatura oral, la principal es didáctico-moral. Ahí tenemos a las fábulas y las obras teatrales, ¿cierto? Las fábulas, ¿por qué? Porque todas las fábulas nos traen una enseñanza, las famosas moralejas. Es recreativa, como los cuentos, las leyendas. ¿Por qué? Porque te entretienen. Y es emotiva como las canciones y canciones que crean en las personas sentimientos. Pues no puede ser de tristeza, de alegría, de amor, traición, muchos sentimientos, por eso es emotiva. Las características de la literatura oral es que pertenece a un contexto sociocultural determinado, está transmitida de generación en generación, claro que sí, tienen carácter anónimo y popular, se registra en la memoria colectiva. Muy bien, estas son las características de la literatura oral. Si es transmitida de generación en generación, ¿nos acordaremos o se dirá quién fue el autor, quién la creó? No, definitivamente no. Por eso es que dicen que es anónima, porque el autor se pierde con el paso del tiempo. Por eso es que tiene carácter anónimo y popular. Colectiva, porque se comparte dentro de un mismo lugar, con personas. Esto puede ser un pueblo, una ciudad. Y el contexto sociocultural, porque está determinado a cierta época. Los géneros literarios. Lírico, ya sabemos, épico narrativo y dramático. El lírico ya sabemos igual que en los textos, ¿se acuerdan? Literarios. Aquí están los poemas de juglares, trovadores, poemas festivos. Épico narrativo están las epopeyas,
cantares de gesta, mitos, leyendas y cuentos. Y en el dramático teatral está el teatro popular y escenificación de celebraciones importantes. Ahí la tenemos, mire cómo se inició la literatura oral. Si bien es cierto, sabemos que siempre nosotros hemos sido partícipes de historia, ¿cierto? ¿Quién no se ha sentado al lado de su abuelo o de su padre o su madre o de alguien que le ha contado una historia? ¿Cierto? Una historia donde, bueno, ahí como lo vemos en la imagen, uno cuando es niño incluso le presta un poco más de interés a esas cosas, ¿cierto? Y que con el pasar del tiempo se van conservando de generación en generación. Muy bien, hijos, eso ha sido todo por hoy. Resolvamos las preguntas del libro. Ya, hijitos, ya saben que sus dudas o consultas me las hacen al interno. Hijitos, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido toda la clase. Ya, hijos, una vez más, sus dudas me las hacen al interno, por favor. Aprendamos a respetar las indicaciones. Hijitos, ya les voy a pasar al WhatsApp, al interno, todas las actividades que van a realizar de manera detallada. Muy bien, nos vemos hasta la próxima.